Bueno, hoy vamos a hablar de todo lo que debes de saber sobre la suspensión perfecta de labores. Sí, hoy vamos a hablar justamente de este tema. Vamos a hablar de todo de esta, digamos, de esta medida que ha perjudicado a muchos hogares, a muchos peruanos en este momento. Casi el 40%, escuchen bien, el 40% de casi 880.000 trabajadores de comercio minorista y también llamado sector retail, supermercados, tiendas de departamentos, de mejoramiento del hogar, farmacias, etcétera, se encuentra afectado por encontrarse bajo la suspensión perfecta de labores, medida excepcional establecida por el Ejecutivo ante la pandemia causada por el nuevo coronavirus COVID-19, afirmó Leslie Pasalacqua, presidenta del gremio retail de la Cámara de Comercio de Lima. La cosa es, ¿van a poder retornar a sus trabajos? ¿Van a poder regresar estos trabajadores? ¿Y en qué condiciones? Ojo, que ya tenemos denuncias. Ya tenemos denuncias de algunos trabajadores que están justamente comentando, ya nos están escribiendo que algunos de sus empleadores, muchos de estas empresas, sus empleados los están obligando a ir a trabajar sin hacerse la prueba COVID. Le dicen, ya, venga a trabajar, nomás, venga a trabajar, no importa, después ya, en el camino te sacas la prueba COVID. Pero basta que vaya un día a trabajar ese señor, ese trabajador, que vaya a laborar para contagiar tranquilamente a 5 personas, por lo menos, entre 3 a 5 personas. Y esas 5 personas también tienen la capacidad digamos, la posibilidad de contagiar a otras 5, y a otras 5, y a otras 5. Por eso es lo peligroso. A ver, estamos entonces enlazados con César Puntriano, abogado laboralista, a quien le doy la bienvenida y le agradezco de antemano que nos esté atendiendo. Muy buenos días, señor Puntriano. Buenos días, Cristian. Qué gusto saludarte. ¿Cómo estás? Buenos días a todos los oyentes también. Muy buenos días. Muchísimas gracias por atendernos. Bueno, la gente tiene miedo porque muchos han sido regresados a sus casas por el tema de suspensión perfecta de labores. Entonces no saben si los van a volver a contratar o no, cuáles son sus derechos. Necesitamos que nos puedas dar una guía sobre esto, César. Claro que sí, Cristian. A ver, lo primero que deben tener claro los oyentes y televidentes también es que la suspensión perfecta de labores es una licencia sin goce de remuneraciones. No significa que el vínculo laboral termine. Es un periodo donde, digamos, se suspende el contrato laboral y hay una fecha de inicio y una fecha de fin. No significa que el trabajador esté perdiendo su empleo, por si acaso. ¿Eso qué supone? Que cuando termina la suspensión y el empleador le tiene que decir hasta cuándo va a estar suspendido, el trabajador va a retomar sus labores, ganando lo mismo y teniendo los mismos beneficios que venía percibiendo antes de la suspensión. Hay que tener en cuenta, Cristian, que la ley pone un plazo máximo para esta suspensión, que es el 7 de octubre, que es 30 días después de terminada la emergencia sanitaria. Es decir, el máximo tiempo que una persona puede estar suspendida es hasta el 7 de octubre. Luego, como digo, regresa a trabajar y gana lo mismo y recibe los mismos derechos laborales. No es una terminación del contrato, por si acaso, eso es lo primero. Lo segundo, Cristian, es que durante la suspensión los trabajadores pueden acceder a ciertos beneficios, porque lo que pasa es que durante este tiempo el empleador no le paga el sueldo. Entonces uno dirá, bueno, si no le paga el sueldo, ¿de dónde es que va a poder generarse los ingresos para subsistir? La ley, el decreto de urgencia que tú mencionabas, que regula esta suspensión perfecta, tiene algunas medidas, ¿no? Por ejemplo, permite que los trabajadores puedan ir sacando de sus cuentas de CTS un sueldo mensual mientras dure la suspensión perfecta, y si la suspensión perfecta se aprueba, pueden también disponer hasta 2.000 soles de su fondo de la AFP. Pueden pedir que se adelante la gratificación que se paga la quincena de julio. Entonces, hay algunas medidas ahí que más o menos alivian la situación de la gente. No es lo mejor,
quizá el gobierno debería, digamos, generar algún subsidio, como ocurrió en el mes de abril, por ejemplo, para los trabajadores que ganen menos, porque estas medidas colaterales son insuficientes. Correcto, correcto. Ahora, la gente ya se está preguntando, por ejemplo, ¿no? Ya vamos a llegar a julio, ahorita, estamos a puertas de julio, y la gente se pregunta si es que van a recibir gratificaciones. ¿Cómo va a ser este tema de las gratificaciones en plena pandemia? Eso es una buena pregunta. A ver, dividamos a la gente en dos grupos, ¿no? Entre la gente que está en suspensión perfecta de labores, que es un número importante, según la ministra de Trabajo, al 18 de junio habían recibido en el ministerio como 29.000 expedientes, imagínate, de suspensión perfecta. Entonces, eso es un grupo de trabajadores, y el otro grupo de trabajadores es aquel que está laborando, porque hay empresas, recordemos, que no han dejado de operar desde el 16 de marzo porque realizan actividades esenciales. Por ejemplo, las que se encargan del expendio de medicinas, del abastecimiento de alimentos, combustibles, telecomunicaciones, transporte de mercaderías, entre otras, ¿no? O sea, hay un grupo de gente que ha continuado trabajando. Entonces, respecto a las personas que han continuado trabajando, la regla es la de siempre, ¿no? La de toda la vida. Ellos van a recibir su gratificación como máximo el miércoles 15 de julio. ¿De acuerdo? En su cuenta de haberes le van a pagar su gratificación, y la gratificación no va a llevar el descuento del aporte a la AFP, y lo que el empleador siempre paga al Seguro Social, que es el 9% de esa gratificación, se la van a entregar al trabajador. Por eso siempre se ha dicho que las gratificaciones vienen con un 22% adicional. Eso es para la gente que, digamos, ha continuado trabajando, y probablemente para la gente que también se ha reactivado, ¿no? Porque hay empresas que ya desde la fase 1 han comenzado a reactivarse, a reiniciar sus actividades. Correcto. Sin embargo, tenemos el otro grupo, el grupo de las personas que se encuentran con suspensión perfecta de labores. En ese punto, la legislación dice que para poder recibir la gratificación hay que estar trabajando o estar de vacaciones, con una licencia con goce de haberes, con descanso médico, por ejemplo. Entonces, si es que están con suspensión perfecta, no les va a tocar pago de gratificación. Ojo con eso, porque durante la suspensión perfecta, como el trabajador no labora, la empresa no le paga el sueldo y tampoco le paga la gratificación. Entonces, por eso es importante, como decíamos hace un momento, que el gobierno emita alguna otra medida complementaria, Cristian, porque creo yo que el decirle a la gente, oye, gástate tu CTS, saca tus fondos de la AFP, no sería pues lo justo, ¿no? Porque son parte de sus ahorros también. Entonces yo creo que ahí el gobierno debería, como digo, hacer algo más, ¿no? Ahora, también, pero ¿qué va a pasar, por ejemplo, con las personas que han tenido la suspensión perfecta de labores y ellos van a cobrar CTS o no? No me ha quedado muy claro. No te preocupes, mira, la norma dice que aquellos trabajadores que están, digamos, que forman parte o que están afectados por la suspensión perfecta, pueden, si tienen cuenta de CTS obviamente, pueden retirar hasta un sueldo mensual por cada mes de suspensión perfecta. Imagínate una empresa que se vaya a 2 meses de suspensión perfecta, los trabajadores van a poder retirar 2 sueldos de su cuenta CTS, en la medida que alcance, obviamente, ¿no? También es bueno precisar, Cristian, de que hay muchos trabajadores que laboran en microempresas, y la ley que regula este régimen especial de las microempresas no contempla para ellos el derecho a CTS. Entonces, en ese caso, el Estado dispuso el pago de una subvención de 760 soles, hasta por 3 meses, digamos, como para cubrir el hecho de que estas personas no tienen una cuenta CTS de donde sacar el dinero. Claro. Ahora, por ejemplo, hemos recibido denuncias nosotros esta semana, es más, desde ayer y hoy, de personas que me piden que por favor no coloque sus nombres, pero que nos comentan que los empleadores los están obligando a ir a trabajar
les están obligando a ir a trabajar a pesar que todavía no les han sacado una prueba rápida, no les han sacado una prueba COVID, y que además porque en las áreas donde trabajan hay sospecha de que uno de ellos tiene, algunos de sus colegas tienen COVID. Entonces, ¿qué hacer en ese sentido? O sea, uno no puede de frente ir a trabajar sin una prueba COVID, ¿no? Supongo. A ver, te cuento un poco. El Ministerio de Salud emitió unos lineamientos para la vigilancia, prevención y control de los trabajadores con riesgo de exposición a COVID. Y dijo, ¿no?, que todas las empresas, tanto estas que te comentaba que han realizado actividades esenciales y no han parado, así como las empresas que están reiniciando labores, tienen que implementar un plan de vigilancia, prevención y control de la salud del personal. Y ese plan se tiene que presentar a través de un aplicativo en el Ministerio de Salud. Y este plan incluye la obligación de practicar pruebas de descarte de COVID al personal. Pero quiero hacer una precisión, Cristian, que es bien importante para los oyentes. La norma establece una clasificación de trabajadores, de puestos de trabajo, en función al riesgo de exposición a COVID. Se habla de un riesgo bajo, un riesgo medio, alto y muy alto. Por ejemplo, riesgo bajo son los que trabajan en oficinas, trabajadores administrativos, por ejemplo, una secretaria, una recepcionista, un contador, un auxiliar administrativo, esos son riesgo bajo. Riesgo medio son los que trabajan, por ejemplo, en aeropuertos, educación, vigilantes, por ejemplo. Riesgo alto, los que conducen ambulancias, trabajan en funerarias. Y ya riesgo muy alto, pues son los que están, los trabajadores de la salud, los que trabajan en las morgues, por ejemplo. Entonces hay esta clasificación. ¿Y por qué es importante esa clasificación, Cristian? Porque la norma te dice que en todos esos casos, salvo en los que tienen riesgo bajo, es obligatorio tomarles la prueba de COVID cuando regresan a trabajar. O sea, no todos los puestos de trabajo, no todas las empresas están obligadas a tomarle la prueba al regreso a todo su personal. Sin embargo, los que, por ejemplo, las empresas que trabajan, se me ocurre, los grandes retails, las empresas que eran necesario que regresen a trabajar, por supuesto, y nosotros hemos estado empujando esa medida, o por ejemplo Gamarra, se me ocurre, o las tiendas, claro, las tiendas donde las tiendas comerciales donde van 4 o 5, trabajan en almacén, hay vendedores y tal, ellos también deberían de hacerse una prueba COVID, ¿verdad? Porque van a atender a público. Por supuesto, la atención al público, esos puestos de trabajo se consideran como riesgo mediano de exposición, y al tener riesgo mediano la ley obliga que al retorno, es decir, al regreso de la cuarentena, se tenga que tomar la prueba, efectivamente. Y el otro tema que tú comentabas, Cristian, es el tema de los casos sospechosos. En el caso de casos sospechosos, estos lineamientos del Ministerio de Salud son bien claros. Dicen que se tiene que aplicar la prueba, sea la rápida o la molecular, a estos trabajadores sospechosos. Pero no solo es eso, nada más. También hay que identificar cuáles son sus contactos. Es decir, revisar, a ver, le tomé la prueba a este trabajador sospechoso, voy a ver quiénes son los trabajadores que han estado en contacto con él. Claro. Y también con quiénes ha estado este señor en contacto en su domicilio y comunicarlo a la autoridad de salud. En ese caso, la empresa necesita o debe tomar estas medidas, ¿no? Esas son obligatorias. Claro que sí. ¿Te parece, César, si recibimos algunas llamadas, la gente quiere preguntar? Claro que sí, claro que sí. Aló, muy buenos días, ¿con quién tengo el gusto? Te habla Cristian Sotomayor, bienvenido a Dilo Fuerte. Buenos días. Hola, Víctor, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Cuál es tu pregunta? Estoy con César Puntriano, abogado laboralista. Lo que pasa es que mi esposa estuvo trabajando en una empresa, bueno, cuando comenzó la pandemia, se dejó de trabajar, pero le pagaron hasta abril. Y ahí de abril ya la señorita le comenzó a renovar contrato, pero sin pagarles, ¿no? Pero ya en junio lo que pasa es que la empresa ha dicho, ¿sabe qué? Ya no voy a poder pagarles, lo voy a liquidar y van a entrar de nuevo como nuevas. Es decir, a ellos ya no les corresponde la
la gratificación. Otra, que cuando les digo que les iba a liquidar, las liquidaron, pero como lo habían pagado en abril, lo que le habían pagado le descontaron en la liquidación. O sea, la liquidaron con 50 soles, porque le descontaron el sueldo que le habían pagado en abril, porque su contrato todavía estaba vigente. Y ahí le ha ido renovando cada 15 días, claro, eso ya no le ha pagado, mayo ya no ha pagado. Y ahora les ha dicho que ya, bueno, la va a recontratar de nuevo como nuevas, como le digo. Las liquidó, pero le descontó el sueldo de abril, porque su contrato todavía estaba vigente. ¿Es posible? ¿Es eso? ¿Está bien lo que ha hecho o qué? A ver, ok, César, muchas gracias. César. Gracias, Cristian. A ver, en realidad, si como dice el señor, le estaban renovando el contrato, pues al renovarse el contrato ya el empleador se obliga a pagar el sueldo, ¿no? Entonces no solamente sería el sueldo de abril, sino también el sueldo de mayo, porque según nos dijo el oyente, le renovaron el contrato en mayo. Eso es lo primero, ¿no? Lo segundo es que no te pueden descontar el sueldo pagado. Eso es ilegal. Y lo tercero, dijo que a la señora la habían liquidado. Habría que ver, pues, si fue por vencimiento de plazo de contrato o cuál fue el motivo. Porque como hablamos la última vez, recordarás, si el contrato venció, ahí se le pagan la liquidación de beneficios sociales. Pero si su contrato estaba vigente y la liquidaron antes de tiempo, a ella le tocaría una indemnización también, ¿no? Así es. Ok, muchísimas gracias. César, tengo que irme ya al corte, ¿no es cierto? Ya tengo que irme al corte. Muchísimas gracias por todas las recomendaciones que nos das. Es importante también recordarle dónde te pueden ubicar, porque nos ha quedado muchísimas llamadas. La gente necesita comunicarse contigo también. Bueno, a través tuyo, a la orden, para lo que necesiten. Sensacional, muchísimas gracias. ¿Tienes un Facebook, una página web donde te pueden hacer consultas? Sí, bueno, tengo mi página de LinkedIn con mi nombre, César Puntriano, ahí me pueden ubicar. Sensacional. Entonces, muchísimas gracias. Hemos estado con César Puntriano, abogado laboralista, a quien le doy las gracias por habernos atendido. Muchísimas gracias, César. Muy buenos días. Bueno, ahora sí.